Hablamos con el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, el señor don Javier, que nos habla de las novedades de este año con la Feria del Libro que recién se inaugura, ¿no, Javier? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que muy contento de estar en otra edición de la Feria del Libro que empieza hoy, día 29 de julio, como veis aquí el cartel anunciador. Estaremos hasta el día 6 y decir que en definitiva lo que se busca es fomentar la lectura y también se busca por otra parte conseguir que la librería de San Pedro de Alcántara pues también haga volumen de venta. Estamos hablando de la principal avenida, ubicado en la principal avenida de San Pedro, de Marqués del Duero, y lo que se busca fundamentalmente es eso, que un aliciente más para todos los que van paseando. Estará hasta las 10:30 de la noche, abierto todos los días, y cuando refresque un poco, pues lógicamente es agradable también, no solo para los adultos, sino también para el público infantil y juvenil, es decir, un público familiar. Y bueno, y hoy vamos a empezar precisamente pues con la presentación de el pregonero, que aquí José Antonio Castillo, que además hay que deciros que es, en este caso, profesor, geógrafo, escritor, en definitiva alguien muy vinculado a San Pedro de Alcántara, y que lógicamente creo que ha sido una magnífica elección por parte de mi compañero José Antonio Moreno Durán, el director general de Cultura, pues que sea en este caso el pregonero, y después la presentación de varios libros, como veis ahí tenemos a José Antonio, a Juan Carlos Cano Bernal, sí, por ejemplo, para aquellos que les gusta todo el tema del coaching y de la autoestima y demás, autoayuda, pues aquí tenemos a Mariola Nieto, que es una profesora, es la orientadora del Instituto Saldúa, el próximo martes, y lógicamente estaremos aquí todos los días que podamos a acompañar a estos escritores en la presentación de sus libros. En definitiva, lo que buscamos es fomentar la lectura en estos tiempos, de esta sociedad de la inmediatez, de la rapidez, de lo fugaz, pues también el hecho de poder pararse a poder contemplar, a leer un libro, como decía anteriormente, desde muy temprana edad hasta las personas ya mayores, quiere decir hasta los adultos. En definitiva, un año más, una edición más, pues estamos aquí, y eso demuestra que ya ha empezado el verano en San Pedro de Alcántara. Bueno, tienes que decirnos qué género fue lo que más te gusta a ti. ¿El qué? ¿Qué género? Yo como profesor de historia, me gustan los libros de historia, me gustan también las novelas, especialmente las novelas históricas, no puede ser de otra manera. Me gusta la ciencia ficción, y me gusta también los libros, no podía ser de otra manera, los libros que tienen que ver también con la política también, ¿no? Pero fundamentalmente una buena novela, un libro de ciencia ficción, y después para lo que me gusta a mí fundamentalmente el libro de historia, porque no ejerzo de profesor de historia, pero tengo que matar gusanillos leyendo. Un llamamiento para que venga mucha gente. ¿El qué? Que hagas un llamamiento. Bueno, pues deciros que, pues animaros a venir a la Avenida Marqués del Duero, a nuestra Feria del Libro, y sobre todo poder disfrutar de un paseo por la Avenida Marqués del Duero, por el Boulevard, y poder sentarse en alguna de las maravillosas terrazas que tenemos, tomando un refresco con la familia, con los amigos, y encima si lo podemos compartir con la compra de un libro para nosotros o para nuestros hijos, pues mejor que mejor. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros por estar siempre con nosotros. A ver, recomiéndanos algún libro. ¿Qué nos recomiendas? Cualquier libro autoeditado de calidad es un buen libro. Cualquiera de ellos, como cualquier libro comercial, ¿vale? Siempre que sea de calidad. Son autores que las grandes casas literarias no apuestan por ellos, y ellos lo pagan todo, maquetaciones, correcciones, y hay grandes joyas que se diluyen en el mercado porque no pueden hacer grandes tiradas ni grandes campañas de publicidad. Pues muchas gracias, que lo disfrutéis. ¿Estaba recomendando Sombras de Luz y Niebla? No, Miquel Miqueo. Para reírse. ¿De risa? Cuéntanos un poco. Miquel Miqueo es un monologuista y director de teatro. Y entonces ha hecho un libro que se llama Paradojas y escenas absurdas, como ahora El paso de cebras, con una cebra, ¿no? Es un libro muy refrescante porque además son relatos cortos. Y ahora para el verano hay que reírse un poco. Este es uno de los mejores libros que tenemos en la feria. Así que animaros y venir a por él. Le da una oportunidad a Miquel. Que todavía trabaja mucho, y seguro que le he cortado algunas de sus investigaciones, y bueno, pues ha tenido a bien hacernos este pregón. Me vais a permitir que lea una pequeña biografía de nuestro pregonero,
incidir un poco en su nacimiento en Benalauría, en 1951, ese precioso pueblo de la... Y que creo que es algo que seguro que le ha marcado el resto de su vida, porque de hecho se nota en toda su obra que la serranía de Ronda pues ha estado presente. Y yo lo imagino como un niño curioso en su pueblo, haciéndose preguntas de su entorno, de la naturaleza que lo rodeaba, de la geología, de los ríos que había allí, y que desde entonces pues esa curiosidad ha dado el fruto de convertirse en un geógrafo, en una persona estudiosa de todo lo que concierne a la serranía de Ronda, y de alguien que lleva a gala no solamente ese estudio, sino querer esa zona que tenemos justo aquí al lado. Bueno, como digo, José Antonio Castillo Rodríguez es profesor de enseñanza media, doctor en Geografía Física por la Universidad de Sevilla, es autor de libros y artículos sobre la serranía de Ronda, entre ellos El Valle del Genal, Paisajes, Usos y Forma de Vida Campesina, en 2002, que fue su tesis doctoral, y Yo, el Genal, Autobiografía del Río Jardín, una visión poética sobre el valle. También tiene publicado 3 viajes románticos por la serranía de Ronda en 2008, que fue objeto de una elaboración muy compleja y donde pretendió ofrecer una visión emotiva sobre el sur de la serranía y la propia ciudad de Ronda. Con el fotógrafo Peter Manchot publicó Sensaciones, un compendio de imágenes y texto sobre ese territorio. Ha organizado y participado en numerosas jornadas y reuniones científicas, siempre con temática relativa al estudio del paisaje, la biogeografía y el mundo del agua, en lo que respecta a su dinámica y a las tradiciones y alternativas de su uso y aprovechamiento. Trabajo que ha propiciado publicaciones en revistas especializadas. Otros estudios se han plasmado en varias obras conjuntas, publicadas con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con la Universidad de Málaga, como la más reciente, la de los bosques de la serranía de Ronda, que de hecho se presentó aquí el año pasado junto con los coautores. Y bueno, no solamente ha realizado trabajos relacionados con la geografía, sino que ha hecho alguna incursión en la historia, en un libro coordinado por Virgilio Martínez Enamorado, El fin de la Al-Ándalus en la serranía de Ronda, en el 2007, además de una novela histórica, Paulo, el magistrado de Saldúa, sobre la vida de una familia en la tierra de Marbella durante el siglo VI después de Cristo. Ha escrito también sobre gastronomía malagueña y andaluza, cocina andaluza para recitar, La vuelta al mundo en 80 fogones, en el centenario de Julio Verne, y en cuanto pudo, pues publicó incluso algún libro de poemas, ¿no? Interminables ríos, antisonetos y romancero serrano. Hay que decir también que él es en la actualidad presidente del prestigioso Instituto de Estudio de Ronda y la Serranía. Resaltar, porque hay que decir que por algo es pregonero de esta Feria del Libro, que él vive en San Pedro desde hace ya 30 años, creo que hemos comentado, y sobre todo que ha sido profesor en el Instituto de Guadalajara también un buen montón de años. Y más allá de lo comentado, estamos ante un enamorado de los libros que han saciado su deseo de saber y también, por supuesto, de disfrutar con ellos de otros mundos posibles. No se queda su erudición solo en el conocimiento geográfico. Vemos por sus publicaciones un alma sensible y curiosa que se adentra, por ejemplo, en la poesía o en la prosaica cocina. Estamos, pues, ante un lector y un escritor que nos transmite con didáctica paciencia su conocimiento. Tengo para mí que lleva dentro ese afán de los antiguos maestros, de casta le viene al galgo, por explicar de manera diáfana el mundo que nos rodea. Nadie mejor que él para darnos hoy este pregón sobre el libro, sobre los libros, ese objeto que sigue subliminándonos a unos cuantos. Seguro que hoy, esta tarde, aprenderemos y recibiremos con gozo su donoso pregón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, José Antonio. Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro. La terrible descripción de la barbarie que nos deja Jorge Luis Borges en este breve texto nos habla de un monasterio, de una biblioteca y de unos desalmados. Esos salvajes eran similares a los que luego destruirían la biblioteca de Alejandría y los mismos que en una satánica ordalía quemaron en Berlín los libros prohibidos por los tiranos del nacionalsocialismo.
Porque, amigos, los libros han estado siempre bajo sospecha, tal vez porque sin ellos cualquier idea totalitaria sería más fácil de transmitir o de preservar. El libro es un instrumento de libertad porque en su propia creación constituye un acto de libertad. El autor plasma en su escritura todo lo que ve y lo que sueña. Expresar lo que se ve es libertad. Desentrañar el sueño, que es el acto más íntimo del ser humano, es también un acto de libertad. Nada es casual. El vocablo libre viene del latín liber y el adjetivo libre se dice también liber, y de ahí libertas, libertad. Esta función de supremo albedrío se ha definido de múltiples maneras. Es un acto de fe, dijo Víctor Hugo de los libros. Carlyle, que la mejor universidad de nuestro tiempo la conforma una serie de libros. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, dijo Vargas Llosa. Lee y conducirás, no leas y serás conducido, Santa Teresa. Y Somerset Maugham, adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio para protegerse de las memorias de la vida. Y yo modestamente afirmo que sin los libros este mundo sería más inhabitable de lo que ya es. El libro, cualquiera de ellos, nos aguarda silencioso y paciente en el anaquel, a la espera de que una mano curiosa lo abra para desplegar su tesoro, compuesto de signos caprichosa y sabiamente dispuestos sobre el papel. Puede responder a una curiosidad o un deseo de leer algo nuevo, o se trata quizá de una ceremonia siempre repetida, cuando su dueño acuda a él en busca de la memoria de un tiempo que ya se fue, pero que vuelve intacta y obediente a ilustrar, a iluminar, a divertir. Cuando uno consolida su propia biblioteca, el lugar que ocupa cada libro se memoriza milagrosamente. La mano acude presta al exacto lugar donde descansa, lo extrae y acaricia como si fuese un pequeño tesoro que reaparece y brilla, incesante, discreto y fiel. Y cada rincón o estante, aun siendo mudos, nos anuncian que allí, sobre la noble madera, descansa nuestra cultura forjada a partir de la lectura y el estudio. Entonces leemos el título y con él, sin necesidad de abrir las tapas, viaja nuestra mente a través de las espadas y los prodigios, de los héroes y los villanos, de la alegría y de las lágrimas. Otras veces acudimos por salir del atolladero de toda ignorancia, tan propia del hombre, en busca de la generosa ayuda prestada por los sabios y estudiosos que nos precedieron, cuyo culmen está en la enciclopedia, ese pozo sin fondo donde caben los tenaces océanos y las islas misteriosas, las ásperas montañas y los pacientes ríos, y las criaturas, las naciones y los pueblos, los mitos y arquetipos, los silogismos y el álgebra, la química y la física que sostienen el cosmos, las osadas pirámides y los atormentados genios que recrearon el mundo. Y por último, al calor de esa biblioteca acrecentada cada vez que establecemos un vínculo con esa reciente obra que acabamos de adquirir, el nuevo viaje que se inicia hacia una luz que nunca cesa, impresa indeleblemente en cada una de las páginas y las letras que habrán de conformar esa nuestra nueva lectura. Todo comenzó con los amables e ingenuos libros de la infancia, seguidos por los que marcaron las aventuras adolescentes de nuestros mares incógnitos y tierras lejanas. Luego las lecturas casi obligadas de la juventud, por las que pretendíamos penetrar en esos mundos de las novelas que derribaban muros y convenciones, o de la poesía arrolladora de los versos libérimos que navegaban sus sueños al albur de los vientos del progreso. Más tarde nos detuvimos en la reflexión que acude a nosotros a partir de la madurez y por fin, desde la placidez que la vejez nos dicta, tal vez un déjà vu que descansa en nuestra librería, esa excepcional obra que nos emocionó, pues excepcional es también el tiempo que percibimos en su ida incesante hacia nuestra propia muerte. Y de todos ellos, el imborrable recuerdo de las palabras inmortales que en este mundo han sido, desde las incisiones cuneiformes de Babilonia a los papiros egipciacos, desde Homero a Virgilio, desde el poema del Cid a Petrarca,
desde Shakespeare a Francisco de Quevedo, desde Kant hasta Víctor Hugo, desde Proust a Steinbeck. Os invito a escuchar siquiera unos pocos fragmentos, algunas de las músicas que en sus obras nos legaron. Iban oscuri sola sub nocte perumbran, bello hexámetro que nos recita Virgilio en referencia a la bajada de Eneas a la boca del infierno. Caminaban escondidos entre sombras bajo la solitaria noche. Sabed que palabras como estas son la sagrada génesis de las nuestras de ahora y de las más bellas lenguas de Occidente. A partir de ellas, esta reliquia del primer castellano, luego español, lamento lírico de un corazón dolorido y enfermo a causa de un desamor. Vaise mi corazón de mí, ya rab, si me tornará, tan mal meu doler li la viv, enfermo yed, cuán sanará. Y esta primera referencia al mito de Celestina de Juan Ruiz, un fraile pícaro y genial en su libro del buen amor. Dixo trotaconventos, ¿quién es fixa, señora? Es aparado bueno que Dios vos trajo agora, mancebillo guisado en vuestro barrio mora, don Melón de la Huerta, queredlo en buena hora. Y ya en la madurez del idioma, cuando abandonado el padre latín, el sobrio y duro castellano se baña en las melodiosas aguas de la lengua italiana con el soldado poeta Garcilaso. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. De Inglaterra, la majestuosa literatura del gran Shakespeare, como excepción a estos fragmentos de la nuestra, que tal es su trascendencia y grandeza. La traduzco y no lo digo en inglés por mi deficiente pronunciación y por respeto a la lengua inglesa. Yo he visto a una gloriosa mañana acariciar las altas crestas con su mirada regia, besar con su rostro de oro los verdes, dorar con su alquimia celestial las pálidas corrientes. Volvamos a España y citemos a los que brevemente son sus dos mejores escritores de siempre. Era pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún de la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto puso a dar de ellos. Nadie que se preste tendrá ignorancia que este fragmento se refiere a lo que Unamuno llamó la Biblia del Quijote. Por el contrario, Francisco de Quevedo nos plasma en estos dos tercetos parte del poema de amor más hermoso de toda la literatura universal, cuando después de la muerte hace arder por todos los poros el cuerpo del enamorado. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. En el siglo XIX renace la literatura occidental tras superar los vogales en las academias. El romanticismo es como un volcán en erupción que nos concede las grandes creaciones de Hugo, Byron, Manzoni, Allan Poe, Espronceda o Schiller, de quien el genio Beethoven tomará letra para el más grande monumento sonoro de la historia de la humanidad. Ya en el siglo XX, la gran eclosión que en nuestra lengua se traduce en dos épocas de plata, las generaciones del 98 y del 27, y la maravillosa puesta en escena de la literatura hispanoamericana. Desde los machadianos campos de gloria, con los álamos de amor cerca del agua, que corre y pasa y sueña, álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva, al Lorca de las metáforas de lunas de bronce y gitanas de sueño. Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche, o esta maravillosa metáfora, la luna vino a la fragua con su polisón de nardos. Desde la metafísica existencialista unamuniana al pesimismo de Cernuda,
donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas. Desde la Málaga cantaora de Manuel a la que desciende colgada del imponente monte en su vertical caída a las ondas azules de Alexandre. Desde aquella Macondo de García Márquez, que fuera una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes, era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto, hasta aquel dolor inmortal de Pablo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Y así, sin detenernos y sin posible fin, estas nuevas oleadas de grandes escritores que prosiguen en la tarea de hacernos magia con la palabra por los siglos de los siglos. Comencé con Borges y acabaré con él, pues creo honradamente que no existe otro más grande que él en el pasado siglo. No sé si hay otra vida. Si la hay, deseo que me esperen en su recinto los libros que he leído bajo la luna, con las mismas cubiertas y las mismas ilustraciones, tal vez con las mismas erratas y los que me depare aún el futuro. Queridos amigos y amigas, muchas gracias y felices libros. Un homenaje a este fabuloso pregón que nos ha dado José Antonio Castillo.